Hola, hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, tanto usted como su familia. Así que bienvenidos a Carol Arte. Saben que estoy por acá porque debo hacerle una diadema a mi amiga, a una amiga. Y dije, pues bueno, no tengo todavía diadema en mi canal, pues puedo grabar el paso a paso y subirlo. Pero le confieso que no estoy segura de si subirlo o no. Pero si usted está viendo este video, significa que decidí subirlo. Pero realmente tengo el presentimiento de que esto va a quedar muy, muy, muy hermoso. Así que es muy probable que sí lo comparta con ustedes. Para esta diadema usaré esta base que he comprado en la mercería, la tienda donde compramos materiales para bisutería, ¿verdad? Que viene hecha, es en terciopelo y está de hecho un poquito acolchadita. Como la mayoría de ustedes sabrán, también la base puede forrarse, el plástico puede forrarse, así que es otro método de hacerlo también. Pero así podemos encontrarlo ya listo en la mercería. Aquí en República Dominicana sale a un precio bastante económico y es cómodo de trabajar esta base. Estaré usando mostacillas número 11 dorada laminadas, hilo nylon de 0.18 milímetros y estaré usando también cristales en 3 tamaños. Tengo aquí 8 cristales número 8, diferentes tamaños y diferentes tonos. Número 8, tengo cristales número 6, diferentes tonos también. Y tengo número 4. En cuanto a la diadema, es importante, o lo más importante, es que ambos lados queden equilibrados. Que podamos poner, por ejemplo, la misma cantidad de cristales de un lado que de otro, para que se vea, ¿verdad?, uniforme. Así que no hay un diseño específico tampoco. Se pueden usar diferentes métodos para hacer la diadema. Puede poner los cristales en línea, puede hacerlo en forma de florecita, puede ir poniendo unos cuantos salteados y luego rellenar con otro tamaño. De hecho, puede ligar cristales con perlas, queda muy bonita también. Así que todo va a depender de su gusto, de su imaginación. ¿Ok? Algunos detalles que la base, por ejemplo, es muy recomendable que sea lo más parecido posible a los cristales o perlas que usted vaya a usar. O si usa varios colores, al menos que armonice con uno de esos colores. Y en cuanto también a la selección de colores, es bueno que armonicen, aunque sean distintos tonos, pero cuando se unen se ve esa unión entre los colores. Es mi recomendación, ¿verdad? Pero cada quien, ¿verdad?, tiene sus gustos y así que puede hacerla del color o los colores que ustedes deseen. Quedan muy, muy, muy lindas. Vamos a iniciar por el centro, la parte céntrica aquí de la base, para, como les había dicho, podamos tener un equilibrio de ambos lados. Ya cuando usted tenga la experiencia, por ejemplo, puede empezar de un lado a otro, pero se lo voy a enseñar de esta forma por si quizás nunca ha hecho una o puede ser una forma diferente de hacerlo. Primero vamos a fijar nuestra aguja, la introducimos. Vamos a hacer otra puntada para poder fijarla bien. Ok, entonces en la otra, más o menos aquí en el centro también de la base, vamos a tomar acá un cristal seguido de una mostacilla y lo vamos a llevar a la parte baja.
De aquí nos vamos a devolver nuestra aguja dejando fuera la mostacilla. Nos devolvemos solo por el cristal, ¿ok? La idea es que la mostacilla agarre el cristal. Vamos a ver, por ejemplo, así. Nos va a quedar de esa forma. Esto lo vamos a continuar haciendo con los demás cristales también. Una mostacilla y bajamos. Voy a pasar mi aguja solo por el cristal, dejando fuera la mostacilla. Y así nos queda. Seguimos colocando cristal y mostacilla. Pasamos nuestra aguja solo por el cristal y nos devolvemos. Vamos a colocar acá otro cristal y una mostacilla. Nos devolvemos solo por el cristal. Y aquí tenemos nuestra primera forma. Es como una rosita con 6 pétalos, podríamos decir. Tiene esa forma. Entonces, al estar en el centro nos permite, ¿verdad?, identificar. Podemos hacer eso mismo, hacer unas 3 más o 4 como esta. Ya luego hacer 3 o 4 más de este lado, entonces poder rellenar. Entonces la hacemos, nos movemos un poquito, que no sea muy lejos. Y podemos empezar a colocar nueva vez la del centro, que elegí este color. Luego, para rellenar también podemos usar más de este mismo color. Aquí fijamos. Entonces vamos a hacer esto, ir poniendo alrededor estas también que pusimos acá. Vamos a hacerle unas 4 de este lado. Solo es una forma de hacerlo, ¿eh? Usted puede seguirla ahí mismo. Si quiere irla llevando rellenita, poniendo diferentes tamaños de cristales, 8, 6, 4, rellenando. O sea, como le decía al principio, no hay un diseño específico para la diadema. Puede usar
diferentes métodos, como se sienta más cómoda, como le salga más rápido, como usted desee. Esto aquí es para que más o menos tengan una idea. Continuemos trabajando. Así es como vamos. Ya he puesto los grupitos de este lado. Puse 5, pues el espacio, ¿verdad?, me lo permite. Entonces vamos a hacer eso mismo de este lado. Vamos a hacer 5 grupitos como este. Acá. Y así es como vamos. Ya coloqué los 5 grupitos de cada lado. Con el del centro serían 11. Ok, entonces ahora vamos a empezar a rellenar desde acá. Vamos a dejar un espacio aquí para cuando coloquemos nuestra diadema no nos moleste en la oreja. Unos 3 centímetros o 3 centímetros y medio está bien. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a rellenar. Voy a colocar cristales número 6 hasta aquí. Y de ahí en adelante voy a seguir introduciendo 8 y 6 ligado. Donde quepan, ¿verdad? Voy haciendo el espacio. El objetivo es rellenar, ¿verdad? Y tener en cuenta que lo que hagamos de este lado, también poder hacerlo de este, para que nuestra diadema quede equilibrada. Así que empecemos. Me ubico aquí. Y aquí llevamos a la mitad de nuestra diadema. Y miren qué belleza, miren qué bonito va quedando ese trabajo. Qué armonía hay en esos colores, como le mencionaba al principio. Y también la importancia de que la base sea parecida, pues cualquier huequito que quede, cualquier espacio, pues no se le nota tanto, porque tienen colores muy semejantes. La cantidad de cristales que voy a usar para esta diadema se la dejaré en la descripción del video. Así que continuamos trabajando. Vamos a hacer de este lado pues lo mismo que hemos hecho acá. Y así vamos. Ya voy a colocar acá mi último cristal. De este lado. Y vamos, ¿verdad?, a rematar acá. Vamos a hacer unos nuditos. Esto del remate se hace varias veces durante el proceso porque es un trabajo en el que se gasta mucho hilo, ¿ok? Así que varias veces hay que cambiar el hilo. Entramos por aquí debajo y cortamos nuestro hilo. Una parte que no sea visible.
Ahora lo que voy a hacer es revisar mi trabajo. Revisar, por ejemplo, si hay huequitos que sean muy notables que haya que rellenar. Por aquí veo uno, por ejemplo. Aquí puedo entrarle otro. Y así sucesivamente. Lo checamos y damos los toquecitos finales. Y aquí ya tenemos nuestro hermosísimo resultado. Como pueden ver, se ve equilibrado de ambos lados, lo que le explicaba al principio. Y realmente quedó una hermosura. Eso está muy hermoso. Creo que la vista está mucho más hermosa que lo que se puede ver en la cámara. Así que ya ustedes saben, si han aprendido, si les ha gustado este video, los animo a que puedan suscribirse, pues es totalmente gratis, pero a mí me ayuda a seguir creciendo en la plataforma. Así que se lo agradezco de todo corazón. También les animo a compartir con otras personas que también amen este arte, el arte de crear. Y que me dejen sus comentarios, por supuesto, de qué le ha parecido el tutorial y también si se animan a hacerla y en qué color. También, por favor, me dejan saber desde dónde me siguen. Me encanta leer los comentarios y trato de contestarles a cada uno. Pues muchas gracias por estar ahí, se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo tutorial de Carol Arte.